¿Para qué hacemos un estudio de personas que ya fallecieron, que ya desarrollaron su obra, como va a suceder en el caso de Fray Matías de Córdoba y Ordóñez, y como dentro de un momento se va a explicar también la vida de otro mexicano ilustre, Fray Servando Teresa de Mier y Guerra? Pero, ¿para qué hablar de personas ya fallecidas? ¿Para qué hurgar en los libros de historia? Bueno, esto tiene a mi manera de ver dos razones. La primera, porque es deber de la presente generación conocer las bases y el origen de su nacionalidad, de su cultura, de todo lo que conforma su mexicanidad. Pero la otra base, la otra razón, es encontrar ejemplos vivos, personas que puedan servirnos como de guía, de brújula, en una sociedad crítica, en una sociedad en la que los valores pues parecen haberse perdido en momentos. Y precisamente en personas como Fray Matías de Córdoba vamos a encontrar esos ejemplos, aunque nos separan muchísimos años de su época. Mucho de lo que hizo lo puedo aplicar en mi día a día. Claro, esto que estoy diciendo como premisa inicial lo tengo que demostrar. Y qué mejor ocasión como esta, en donde a 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán, una orden en la que han pasado por ella personajes que simplemente su nombre nos impacta: Fray Bartolomé de las Casas, el propio Fray Matías de Córdoba, Santo Tomás de Aquino. Si la filosofía y la teología no se podrían entender sin la presencia de Santo Tomás, y Santo Tomás pertenecía a la orden dominica. Entonces estamos hablando de 800 años de cultura, de labor, de impacto. Y cuando ustedes visitan lugares como de Oaxaca hacia abajo, hasta Centroamérica incluso, se van a encontrar la labor de los frailes y misioneros dominicos, que aún está presente en el arte, en la cultura, en la tradición, en la toponimia, en todo. Entonces, ¿qué mejor ocasión como esta? Precisamente para recordar un hombre como de gran trayectoria, como lo fue Fray Matías de Córdoba y Ordóñez. Él nació en el entonces poblado o pueblo de Tapachula. Tapachula es considerada actualmente como la ciudad más importante del Soconusco, y el Soconusco es la parte costera de Chiapas, la que pega hacia el Océano Pacífico. Soconusco significa lugar de las tunas agrias. Ya ven que incluso hay un fruto seco que conocemos como choconostle o algo así. Entonces Soconusco es el lugar de las tunas agrias. Y Tapachula, no con significado español, sino con significado náhuatl, quiere decir tierra anegada, tierra inundada. Estos vocablos derivan del náhuatl. Del náhuatl, que nos implica que por ese lugar pasaron las huestes de los aztecas en su camino hacia Centroamérica. Los aztecas llegaron hasta el territorio de lo que ahora llamamos Costa Rica, y naturalmente pasaron por Chiapas y dejaron sus nombres y su cultura. Por eso cuando recorro el estado de Chiapas me encuentro lugares como por ejemplo Huistla, Tuzantán y muchos más, Capastepec y Ciciapan, palabras que derivan del náhuatl. Y esta zona fue muy rica, porque entre otras cosas tenía el cacao, cuya semilla se utiliza, como todos sabemos, para producir el chocolate, que es una aportación de México al mundo. En todos lados se consume chocolate,
en golosina o con bebida. Y usted cuando viaja se siente muy orgulloso porque sabe que ese chocolate vienés es mexicano. Quiere decir que por ese lugar transitaban los comerciantes mexicas. Y quiere decir también que los granos de cacao se utilizaban incluso como moneda de cambio. Quiere decir que esa región fue de comercio, de tránsito y claro, de cultura. Ahora bien, pasamos a la que sigue. Ahí tienen ustedes en la siguiente presentación un cuadro, un óleo idealizado de quién fue Fray Matías de Córdoba. ¿Por qué digo tantas cosas de su región? Porque esto nos hace entender la riqueza del lugar y la importancia que tenía para el Imperio Español cuando se realizó la conquista sobre Chiapas y Centroamérica. Por ahí atinó a pasar don Pedro de Alvarado y don Diego de Mazariegos, conquistadores de la región. Y era tan importante el soconusco que en aquella época, en el lenguaje de ese tiempo, se decía, cuando algo era valioso, vale un soconusco. Así como luego decimos, vale un potosí, cuando una cosa es valiosa. A tal grado, pasamos a la que sigue. Ahí tienen ustedes una vista del centro de Tapachula. Muchos lo conocerán, otros nunca han tenido la oportunidad. Bueno, pues háganse el propósito, Estamos a 1 hora 20 minutos de Tapachula, claro, en avión. Pero ahí tienen ustedes el centro, ¿sí? Ahí tienen ustedes el centro de Tapachula. Claro, la Tapachula vieja, la Tapachula histórica. ¿Por qué? Claro, el Pueblo y es como cualquier ciudad moderna. Ahora bien, les decía, era tan valioso el lugar que don Bernal Díaz del Castillo, aquel famoso cronista de la conquista de México, el de la historia verdadera de la conquista de Nueva España, y nada menos que don Miguel de Cervantes Saavedra, el padre de la lengua española, pidieron en distinto momento a don Carlos V, el rey de España, que los hiciera gobernadores del Soconusco. Desde luego, ninguno de los dos recibió comunicación ninguna de su majestad. Pasamos a otro. Pero imagínense ustedes si don Fernández del Castillo, que está a mi derecha, acá en el extremo, o don Miguel de Cervantes Saavedra, que es el otro personaje, hubieran logrado su propósito, cada quien escribió por su lado. Tal vez, pasamos a la otra, el Quijote iniciaría diciendo en un lugar del Soconusco de cuya mar no quiero acordarme, etcétera, ¿verdad? Pero no pudo ser. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con Chiapas y el Soconusco durante la colonia, durante los 300 años que duró la colonia? Perteneció a la Capitanía General de Guatemala, no perteneció al Virreinato de la Nueva España. Pasamos a otro. Ahí tienen ustedes lo que era la Capitanía General de Guatemala. Claro, la capital era la ciudad de Guatemala, pero abarca, si ustedes observan, lo que ahora es Chiapas, luego sigue Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y desde luego Costa Rica. Esa era la Capitanía General de Guatemala. Entonces, fíjense ustedes que Fray Matías de Córdoba, curiosamente, nace guatemalteco y muere mexicano, pero lo que nunca perdió fue su calidad de chiapaneco. Pasamos a otro. El actual estado de Chiapas parece una estrella sobre el mapa, con un poco de imaginación, ¿claro? Y entonces ustedes observen lo siguiente. No sé si esto alcancen a verlo, porque es avenida, ¿verdad? La parte norte, el norte del estado, colindante con Veracruz y Tabasco, donde están sus dos picos, esa parte es selvática, esa parte es de bosque tropical muy espeso, en la zona de Palenque, de Bonampak, de Pichucalco. Y la parte central es de montaña, es San Cristóbal de Casas, Comitán de Domínguez y otros lugares. Y la parte sur, esta, es precisamente el Soconusco, que empieza desde Arriaga y Tonalá, casi lindando con Oaxaca,
y termina por Tapachula, Ciudad Hidalgo, Puerto Madero, etc. Ahora bien, en ese lugar, en Tapachula, nació Fray Matías de Córdoba el 20 de abril de 1768, o tal vez 66. Pero no me culpen a mí, no es que no haya estudiado el tema. Lo que pasa es que historiadores dicen una fecha, historiadores dicen otra, ¿y saben por qué? Porque, si pasamos a la otra, ¿sí? Esta es Tapachula nueva, para que no se vayan con la finta que todo es historia. Pasamos a la otra. Esta iglesia es la Catedral de Tapachula. Está dedicada a San Agustín Obispo, ¿sí? Por eso el pueblo originalmente se llamó San Agustín Tapachula. Pero esa iglesia que ustedes están viendo ahí es relativamente nueva porque hubo un incendio que acabó con la original. Y en el incendio, desgraciadamente, se perdieron documentos parroquiales, entre ellos el acta de bautismo, la fe de bautismo del padre Córdoba. De ahí la discusión de la fecha. Muy bien. Ahora, por otro lado, don Pedro Rafael Córdoba y doña Josefina Ordóñez, ricos comerciantes españoles avecindados en Tapachula, fueron sus padres, gente de bien y buenos cristianos, así se decía entonces, que procuraron la instrucción académica y religiosa elemental de Matías en la propia Tapachula. Pero más tarde, él logró una beca para estudiar en el seminario de Ciudad Real, que ahora llamamos, en honor a otro dominico, a Bartolomé de las Casas, llamamos San Cristóbal de las Casas, o San Cristi, como le dice la gente de por ahí. Pasamos a la otra. Ahí tienen ustedes San Cristóbal de las Casas, donde estudió en el seminario con su beca Matías de Córdoba. Más tarde pasó a la ciudad de Guatemala, capital de la Capitanía General, en donde estudió en la Universidad de San Carlos Borromeo. Él estudió fundamentalmente filosofía, teología escolástica y conoció profundamente el pensamiento de grandes filósofos como por ejemplo Jeremías Bentham, por ejemplo John Locke, por ejemplo Almeida y otros más. Algunos de ellos no eran muy bien vistos por las autoridades eclesiales por sus ideas adelantadas y liberales. En 1792 alcanzó la orden sacerdotal y vistió el hábito de Santo Domingo, siendo entonces conocido como Fray Matías de Córdoba, o sea, se añadió el D, que originalmente no tenía. Fue catedrático de Teología y Filosofía en el Seminario de Guatemala y se le recuerda por esos años como apasionado defensor de los indígenas. Él pensaba siempre en proteger a los indígenas. En 1796, la Real Sociedad Patriótica de Guatemala publicó una convocatoria para un concurso en el cual deberían presentarse ensayos para que los concursantes dieran razones buenas, fundamentadas, de por qué deberían los indios y ladinos calzar y vestir a la española. Quiere decir que había mucha gente descalza y mucha gente semidesnuda, como decían en la capital entonces, en la Ciudad de México. Decían que por no tener ropa y andar cubiertos apenas con una sábana, eran los pelados, y así se nos quedó a muchos el mote de pelado. Pero entonces Fray Matías entró al concurso y dio sus razones de por qué deberían los indios de Chiapas vestir y calzar como lo hacían los españoles. Y él dice, estoy tomando lo textual de sus palabras: hágase a los indios y ladinos que tengan las mismas necesidades que los españoles, y entonces su dependencia será mutua. Él ganó el concurso. Curiosamente, uno de los concursantes que no ganó, pero sí obtuvo una mención honorífica, fue uno de sus propios hermanos, hermano carnal. Ahora bien, el 2 de junio de 1800 logró Fray Matías su grado de doctor en Sagrada Teología, o sea, él es doctor,
y su tesis doctoral la dedicó como su mecenas celestial al Santo Domingo de Guzmán. Pasamos a otra. Ahí tienen Guatemala, muy parecida a México, la misma traza, y pasamos a otra. Ahí están los indios de Chiapas, que ahora pues ya no hay problema de vestirse y calzarse, aparentemente. Pasamos a otra. Este es Domingo de Guzmán pintado por el Greco. Pasamos a otra. Esto es ya Chiapa de Corzo. Muy bien. Se sabe que por esos días ingresó a la Sociedad Económica de Amigos del País, con sede en la ciudad de Guatemala, y que llegó a ser vicepresidente en su filial de Chiapas. Esta organización mantenía una ideología abiertamente liberal y alcanzó cierta notoriedad intelectual, al grado de que grandes personajes como Adam Smith, padre del liberalismo económico, tenía correspondencia con esta sociedad. De nuestro ilustre biografiado, la Gaceta de Guatemala, el periódico en Guatemala en la época, llegó a decir: es un sujeto acreedor a la gratitud universal por su literatura y digno por sus amables prendas de un pueblo brillante, donde con mayor aceptación puede desplegar libremente sus talentos. Debe aclararse que Guatemala en esos días era un semillero de gente intelectual y de avanzada. Posteriormente, Fray Matías fue profesor de teología y de filosofía en el convento de Santo Domingo, en la ciudad que ahora es San Cristóbal Las Casas. Por esos días, los conventos dominicos querían separarse de la autoridad provincial y formar su propia provincia, que le llamarían San José de Chiapas. Para lograr este cometido, el padre Matías de Córdoba fue encargado de ir a España para tramitar ante las autoridades eclesiales esa nueva provincia. Y entonces el padre estuvo en Madrid de 1803 a 1810, y estando allá tuvo la oportunidad de ver de cerca, de vivir, de sentir la intervención napoleónica en España. A él le tocó vivir esos días amargos en que el pueblo español luchaba por sacar de su territorio al invasor francés. Le tocó vivir, y lo describe en algunos de sus párrafos, el famoso 2 de mayo trágico, donde la gente fue masacrada en las calles por las tropas napoleónicas. El padre don Matías logró regresar a México después de todas estas aventuras, estas experiencias tan dramáticas, y todavía corrió con tan mala suerte que cuando venía en su barco de Madrid para Chiapas, ocurre que su barco fue asaltado por corsarios franceses y perdió hasta su equipaje. Pero bueno, salvó la vida y quedó entre nosotros. Ahora bien, él estuvo como prior del convento en Chiapa de Corzo, que es la vista que ustedes tienen ahí, la fuente central de Chiapa de Corzo, que semeja la corona de doña Isabel la Católica. Fue entonces cuando mostró otra faceta de su muy variada cultura, la del pedagogo. Él creó un sistema para enseñar a leer y escribir, sobre todo a los indígenas, manifestando que era muy difícil que los indios pudieran aprender una lengua que ni siquiera era la suya. Y el método que él va a idear, y que lo tiene plasmado en un manual, consiste en la fonética. Y con ese método han estudiado muchísimas generaciones. ¿Se acuerdan ustedes? Regresen a sus años de primaria, eso fue el verano pasado. ¿Cómo hace el sordo? ¿Cómo se silba el viento? Ahí está la S. Así aprendimos a leer y escribir, bueno, al menos los que ya, si no somos de la tercera edad, sí de la 2, 7 octavos. Y entonces, pues todavía ese es el método de Fray Matías de Córdoba. Además escribió Fray Matías una fábula que se conoce como La tentativa de León y el éxito de su empresa. Esta es una fábula muy vieja, viene desde leyendas persas, pero él la escribe en poema, en rima, y además saca de ello un provecho, como debe ser en toda fábula, y nos enseña cómo el león, siendo poderoso
y déspota y agresivo, se convierte en amable, en solidario con los otros animalitos, que entonces aprende no a temerlo, sino algo muy importante, a respetarlo, y después mucho mejor al león. Lo cierto es que en todas sus obras, Fray Matías escribe con contenido moral, siempre trata de transmitir una enseñanza de valores, afín a su propia conducta, siempre ejemplar. Como toda persona, Fray Matías tuvo sus malos momentos. Bueno, les conté lo de los corsarios que le robaron su equipaje. Pero él decía siempre que había que sacar provecho hasta de los malos momentos. Palabras de él: si un hombre nunca hubiera enfermado, no sabría lo que vale la sanidad. Bueno, tenía que ser Fray Matías, no todos tenemos su paciencia. Igual se interesó por el arte de la oratoria y escribió Presentación de los indios a la elocuencia, un manual magnífico para aprender a hablar muy bien. Incluso en esta obra nos resulta un psicólogo, porque dice que el semblante, la expresión de las personas, capta sus emociones. Lo bueno y lo malo que ha vivido en su vida se ve en sus facciones. Esto ya me preocupa porque no sé qué gana. Muy bien. Y dice que muchas veces es más valioso el silencio que oír hablar sin cultura y sin sustancia. Y conste que no conoció el teléfono y los mensajitos. Y luego dice algo que nos incumbe a los maestros, ¿sí? Aquí estamos en una comunidad universitaria. Adviértase a los maestros que es abuso arengar a los discípulos de repente, o sea, sin pensarlo, puesto que así se les ejercita en hablar mal. Efectivamente, para hablar con los jóvenes hay que pensar muy bien lo que les vas a decir, porque todo lo que les digas los va a impactar, los va a formar. Entonces piensa 14 veces antes de hablar con tus estudiantes. La última faceta que quiero tocar, porque ya usé mucho de la paciencia de todos ustedes, es precisamente la del libertador. Fray Matías conoció el movimiento insurgente muy de lejos. Hasta 1811 llegó a la Capitanía General de Guatemala noticia sobre el levantamiento en la Nueva España del padre Hidalgo. Las autoridades de la época se encargaban de desviar la información. Ya ven que entonces se manipulaba la información, ahora ya no, pero en aquella época sí se hacía. Y entonces, fíjate, hasta entonces supieron que había por ahí un sacerdote que andaba revolucionando la Nueva España. Posteriormente atinó a llegar hasta el istmo de Tehuantepec las guerrillas organizadas por el señor cura Morelos. Y entonces el gobernador de Guatemala ordenó una batida hacia el istmo de Tehuantepec, que ya no era su territorio, para atacar a los insurgentes. Y efectivamente logró sorprender una guerrilla y fusilar a algunos. Ante eso, el generalísimo Morelos ordenó a don Mariano Matamoros que avanzara hacia el rumbo de Chiapas a batir a los realistas. La batalla se dio precisamente cerca de la ciudad de Arriaga, muy al norte del estado. Pasamos a otra, porque ya no hemos pasado. Miren, ahí está don Mariano Matamoros. Y don Mariano Matamoros logró derrotar a los realistas cerca de Tonalá, entre Tonalá y Arriaga. Y con esto libró a las guerrillas insurgentes de que fueran atacadas por tropas realistas guatemaltecas. Posteriormente, cuando don Agustín de Iturbide logró la consumación de la independencia, su plan de Iguala, o de las tres garantías, fue conocido en Chiapas. Y entonces muchas provincias de Guatemala trataron de unirse al plan de las tres garantías. Don Agustín de Iturbide invitaba en su proclama a todos los pueblos de la región a que se unieran al movimiento trigarante. Ante esta invitación, don Pedro Celis, entonces alcalde de Comitán, convocó a una reunión a los vecinos para tomar una decisión. Esa reunión se llevó a cabo el domingo 28 de agosto de 1821, por lo que en la misa
la ofició Fray Matías. La misa fue a las 6 de la mañana, como que es difícil ahora, pero la gente era muy devota, y a las 6 estaban escuchando misa. Y ahí Fray Matías les dijo que regresaran por favor 2 horas después, a las 8, para darles noticias importantes sobre la región. Fue entonces ya en ese segundo momento, a las 8 de la mañana, cuando el padre explicó en palabras sencillas la trascendencia de unirse a la causa libertaria y adujo que la cobardía es un gran pecado que se paga con el sufrimiento de la falta de libertad y de esclavitud. Acto seguido pronunció una fuerte arenga que se conoce como el grito de Comitán. Posteriormente pasaron todos a la sala de cabildos del ayuntamiento de Comitán para firmar un acta comprometiéndose como soldados del ejército trigarante. Algunos, claro, se sentían dubitativos. No a cualquiera le gusta meterse en un problema así, y había gente que pensaba para firmar el documento. Entonces surgió entre la gente ahí reunida una señorita de nombre Josefina García, que le dijo al padre Fray Matías: permítanos, padre, hacer un trato con nuestros hombres, que ellos se queden en la casa a cuidar a los niños, y nosotras las mujeres vamos con usted a la frontera a luchar por la libertad. Imagina. Ante esto, claro, los hombres no tuvieron más que tomar las armas. Resulta claro que previamente Fray Matías y otros patriotas habían divulgado las ideas insurgentes. Un grito como el de Comitán no es algo espontáneo, tenían sus redes atrás. Y efectivamente se sabe que el padre Matías de Córdoba y algunos otros simpatizantes de la independencia de Chiapas y Guatemala tenían correspondencia directa con don Vicente Guerrero, con don Nicolás Bravo y algunos otros guerrilleros mexicanos insurgentes. Ahora bien, el movimiento de Comitán tuvo tal éxito que las tropas comandadas por el general, pasamos a otra, don Joaquín Miguel Gutiérrez, don Agustín Iturbide, pasamos a otra. Este es Tuxtla Gutiérrez, la capital actual, pasamos a otra. Este es don Joaquín Miguel Gutiérrez. Él nació en San Marcos Tuxtla, hoy en su honor Tuxtla de Gutiérrez o Tuxtla Gutiérrez. Él es el Ignacio Allende de la zona, el hombre que comandaba las tropas. Pero no hubo necesidad realmente de combates muy fuertes, porque de hecho ya la provincia se incorporaba. Allá en Centroamérica, don Francisco Morazán obtenía triunfos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en otras regiones. Por eso, el 15 de septiembre de 1821, la Capitanía General se unió al Imperio Mexicano. Y ustedes saben qué tamaño tenía el Imperio Mexicano. Empezaba desde el norte, desde los estados que luego perdimos ante el invasor norteamericano, y llegaba hasta incluso Costa Rica. Quiere decir que teníamos colindancia con Colombia, porque Panamá pertenecía entonces a Colombia. Era un territorio inmenso. Desgraciadamente nos cortaron la cabeza y las piernas. Más tarde, y en medida de que la crisis política y económica del imperio, cuando Iturbide se derrumbaba, el general Filisola llegó a Chiapas, disolvió la junta provincial, que era el gobierno provisional que tenían ahí, y colocó en el lugar al coronel Felipe Condallos, que hizo que los chiapanecos, encabezados otra vez por el doctor Córdoba, protestaran ante el Congreso de México y depusieron del gobierno a las malas autoridades. Entonces se separaron las provincias de Centroamérica, incluyendo Chiapas. Pero aquí está otra vez la labor de Fray Matías. Él y algunos otros patriotas, como el propio don Miguel Joaquín Gutiérrez, lucharon por la reincorporación del Estado. Y esto se fue a votación. Los resultados fueron los siguientes: 96.829 votos a favor de la unión con México, en contra de 60.400 para unirse con Guatemala. Por este motivo, el 14 de septiembre de 1824, Chiapas se federalizó con México, puesto que a esas alturas ya había caído el emperador, formábamos
ser federalista. Por eso en Chiapas no se dice que se unió el Estado a México, sino que se federalizó, resaltando la vocación federalista del Estado. El padre Matías, una vez que logró, junto con otros patriotas, quedar a México, que quedara Chiapas en territorio mexicano, entonces supo retirarse a su vida sacerdotal. Su labor política, a decir de él, había concluido. Para el 18 de mayo de 1826 se abrió en San Cristóbal la Escuela Normal para la Enseñanza Primaria, primera escuela normal en América, y él fue el fundador y el primer director. Ahí pudo divulgar su método de alfabetización. Finalmente, y siempre activo, el 17 de octubre de 1828, a los 60 o 62 años de su vida, murió víctima de la hidropesía, siendo prior del convento de Santo Domingo en Chiapa, hoy de Corzo. Un diario de San Cristóbal, el Pararrayos, menciona lo siguiente del fray Matías a raíz de su muerte. El estado de Chiapas deplora su infortunio por la muerte de su caro hijo. Era para todos accesible y de un natural parejo. Trataba a todos con atención. No asomaba jamás la menor señal de desprecio, ni mucho menos de orgullo. Sus pretensiones eran sencillas. Siempre hablaba con humildad y en presencia y ausencia de las personas siempre hablaba de todos bien. Su conversación era ingenua y festiva. Nunca se quejaba de los tiempos ni de otros males. Fue de mediana estatura, rubio, de ojos grandes y tiernos. Como dice Flavio Guillén, fue todo acceso y humildad, todo enseñanza, altruismo y benevolencia. Fue justo, sabio y prudente. Su vida transcurrió entre sus 4 amores: la religión, la libertad, la enseñanza y la filantropía. La antigua ciudad de San Agustín Tapachula hoy se llama oficialmente Tapachula de Córdoba y Ordóñez, en honor al más grande de sus hijos. Pasamos a otra. Hay un Comitán, donde murió el padre. Pasamos a otra. México Unido, y ahí está otra vez Fray Matías. Pasamos a otra. Esta es la escultura que está fuera del Palacio Municipal en Tapachula. Pasamos a otra. Esto sí lo conozco. Claro, quiero aprovechar esta hermosa tribuna con gente interesada en la academia y en la cultura para agradecer amplia y sinceramente al doctor Miguel Concha Malo, defensor incansable de los derechos humanos, promotor de la cultura de la legalidad y ejemplo vivo de las enseñanzas del santo fundador Domingo de Guzmán, el haberme distinguido con la oportunidad de dirigirme a una comunidad que me recuerda con mucho cariño mis años de universitario, mis andanzas y ensueños de aquellos días, muchos de los cuales transcurrieron en este edificio, siempre referente del Centro Universitario Cultural, el CUC, como coloquialmente lo conocemos. Todos, cuando a él acudíamos, mis compañeros y yo, en busca de refrigerio, de tranquilidad, de lectura y de camaradería, e incluso de risas y de ruidosas ocurrencias. Se nos debe disculpar por esto, padre, porque éramos muy jovencitos y no sabíamos lo que hacíamos. Por eso, lo menos que hoy debo tener para la Orden de Santo Domingo es gratitud, respeto, admiración y cariño. Y en ese contexto, reproduzco para cerrar esta modesta intervención las palabras del eminente dominico doctor Fray Matías de Córdoba, siempre protector de los indios, doctor, pedagogo, filósofo, altruista. A los indios siempre los trató con respeto y dignidad,
Fue literato y forjador de una patria y de una nacionalidad. Abro comillas. Alabar la virtud y detestar el vicio, defender la patria y sostener las leyes, absolver al inocente y penar al culpable, promover todo cuanto es útil y honesto, es la aspiración del hombre honrado, sujeto al arbitrio de la razón y de la voluntad. Cierro comillas. Sabias palabras que hoy debieran constituir para cada uno de nosotros el ideario básico de nuestro día a día. Un ideario que nos colocaría como una de las naciones más cultas del mundo. Aspiración que legítimamente podemos tener los mexicanos con un pasado tan glorioso. A todos ustedes, doctor, padre, muchísimas gracias por su paciencia.